En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor. Este es su programa Clama a mí. En esta ocasión Dios me permite poder compartir el segmento con mi hermana Nina. Dios te bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga, amado pueblo del Señor, donde quiera que nos vean. Sí, como dice el hermano Walmart, somos Iglesia en Los Ángeles. Estamos bajo la cobertura de nuestro amado apóstol Jorge Fuentes. Y hoy hay un tema bien bonito, hermano. Amén. Así que te invitamos a que no nos cambies, no pierda la sintonía, ya que se ha estado viendo un tema muy, muy especial. Se ha estado viendo acerca de las jornadas del cristiano, las jornadas en la cual nuestra alma ha ido pasando, ¿verdad? Entonces, así se ha estado llevando a la secuencia de estudios. Se ha estado viendo acerca de lo que es el alma en ruinas. Amén. Y él dice que las riquezas, dice que nos puede hacer caer en ruinas. ¿Cómo? No diezmando, y si no diezmamos también de alguna ocasión, pues no ayudamos nosotros a nuestro prójimo. Otra de la razón por la cual nosotros podemos caer en ruinas es pecando, apartándonos nosotros de la gracia. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os habéis separado vosotros, dice, que procuráis ser justificados por medio de la ley, de la gracia habéis caído. Entonces podemos ver a un Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas, porque ellos se tomaban de que tenían la ley, pero no hacían lo que decía la ley. Entonces, a través del estudio se pudo ver que hay muchas formas de que el cristiano pueda caer en ruinas. Y hoy nos toca estudiar un tema muy interesante, porque fíjese, podemos ver nosotros que el diablo dice no le conviene o no quiere de que nuestra alma o que el alma salga de esa ruina en la que se encuentra. Entonces vamos a tomar nuestro texto audio, que es Hebreos 10:31, y dice así: es cosa aterradora, dice, caer en manos de un Dios vivo. Entonces fíjese, nosotros podemos ver que si nosotros ya hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, debemos nosotros de salir de esa ruina, sí, o salir de ese pecado, mi hermano. Sí, amén. Fíjese que me llama la atención que antes de que saliéramos, hermanos, ¿se acuerdan? Le estaba diciendo yo que me llamó la atención ¿qué es ruina? Y yo me fui a un diccionario secular, y dice que significa caer, derrumbarse, desplomarse, pero también destrucción. Dice que se refiere a dañar o dejar inutilizado un objeto. Es la acción que hace de forma consciente con la forma consciente de alguien, o la intención de arruinar aquel objeto o aquella persona. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros los cristianos, ¿verdad? Y que nosotros, por eso es que estas jornadas, hermano, es como una atalaya, como hello, mira lo que te puede pasar a nosotros los cristianos y a aquel pueblo del Señor que tal vez se ha alejado del Señor, que por X o Y motivo dispuso a alejarse, se enfrió, pero aquí están las manos y los brazos del Salvador, de tu Salvador, para que venga y tú regresa a Él. Es bien regresar a la iglesia, pero más que nada regresar a tu Señor, al que perdona. Amén. Porque todavía está la sangre de Cristo fresca para perdonar y borrar todo pecado. Por eso es que, ¿cómo es que el enemigo, me llamó tanto la atención, hermano, que dice dejar inutilizado una persona o un objeto, con aquella intención, ¿verdad?, de arruinarlo? Entonces, y al enemigo le conviene eso. Jehová lo reprendo hoy y siempre, ¿verdad? Y el tema, el texto que usted leía de Hebreos 10:31 es bien tremendo, porque cuando dice es espantoso caer en las manos del Dios vivo, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén. Pero es necesario, a veces cuando no entendemos, es necesario que el Señor actúe. Amén. Porque la misericordia de Él es grande, es extensa, pero cuando ya el Señor viene y hay un momento de que sí, aquella persona pecando y no queriendo, el Señor viene y lo corta. Amén. ¿Verdad? Y es por misericordia, hermano. Amén. Fíjense, podemos ver nosotros de que nosotros como hijos de Dios, y nosotros hemos caído ahí por una u otra razón, nosotros no nos hemos dado cuenta, sí, y nosotros estamos cayendo ahí. Entonces es necesario que nosotros
como hijos de Dios, salgamos de ahí. Sí. Porque si no, entonces vamos a caer en las manos de ese Dios vivo. Sí. Porque fíjese, de aquí emerge una pregunta en la cual nosotros decimos, entonces al Dios en lo que nosotros seguimos, ¿castiga o corrige? Sí. Porque Es que fíjese, papá. amén, porque fíjese, si Es nosotros nuestro nos Padre. vamos al libro de Proverbios 3:12 dice, porque el Señor dice, castiga a los que ama, dice, y a los cuales tiene puesto su afecto, dice, como un padre a sus hijos. Amén. Como lo que usted estaba diciendo ahorita, madre. Entonces fíjese, si nosotros estamos cayendo ahí, entonces fíjese, muchas veces nosotros pedimos bendición de parte de Dios. Sí. ¿Verdad? Decimos, Señor, bendíceme, y está bien pedirle eso a Dios, pero fíjese que muchas veces nuestros actos delante de Él requieren, en vez de una bendición, requieren una corrección. Sí. Entonces, si nosotros somos hijos, el Señor nos ha tomado como hijos a nosotros, entonces el Señor es necesario que si nosotros hemos caído ahí, entonces el Señor le diga, bueno hijo, es necesario de que te corrija. Porque fíjese, un padre, si deja ir al hijo así y caminar de la forma que camina, Como quieran. entonces va a caminar todo torcido, ¿verdad? De ninguna forma va a poder enderezar su padre sus pasos. Pero fíjese, el Señor como tanto nos ama, entonces dice, bueno hijo, pues te has desviado un poco, es necesario que venga mi corrección sobre tu vida, ¿verdad? Y así poder enderezar nuestros pasos, hermano. Amén, así es. Fíjese que me llama tanto la atención aquí que se acuerda cuando el hombre que era conforme el corazón del Señor, David. Entonces él viene y el Señor lo amaba tanto, fue un muchacho, nosotros conocemos la historia de David, ¿para qué la vamos a contar si el tiempo aquí es bien apretado? Pero nosotros le recordamos que en toda la historia de David, él viene y cometió un gran adulterio y un gran homicidio con esta Betsabé, y con el esposo de ella, quien lo mandó a matar. Pero viene y el Señor le envía a su profeta, a Natán, para decirle, ve y le dices. Entonces todo le cuenta, o hay una parábola, una historia ahí, y él viene una parábola porque él se lo dijo cómo era. Entonces viene y David le dice 4 veces, porque él se indignó, se enojó cuando le estaba contando lo que había pasado con una ovejita. Entonces David le dice que pague 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin compasión. Viene y Natán le responde, tú eres ese hombre. Y Dios te dice, Dios, el Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. Pero David viene y como rey, en vez de haber ido a la batalla, porque en ese tiempo los reyes iban a la batalla, viene él y se queda en la casa, ya comete todo en el palacio, y se comete todo el adulterio y el homicidio. Entonces le habla el Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor todavía hay misericordia. Entonces nosotros como cristianos debemos de pensar, aquel que ha caído, o que se ha alejado del Señor, decir, ¿qué pasó? Del último momento, cuando él empezó a sentir el enfriamiento en su vida espiritual, ¿qué me hizo caer? ¿En qué condición estoy ahora? Entonces, porque el Señor en su misericordia nos habla por medio de la palabra, nos avisa, hermano, por profecías, en la palabra, en las predicaciones, hasta en los coros, en los cantos. Pero si no entendemos, entonces ahí viene la corrección. Amén. Entonces, que es necesaria. Amén. Por medio de esa corrección nosotros vamos a poder salir. Entonces, ya que nosotros hayamos salido de ahí, ahora nosotros tenemos que cuidar, dice, nuestros pasos para poder caminar nosotros rectos. Fíjese, 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, dice, el que cree que está firme, dice, tenga cuidado, dice, que su pie, dice, no resbale o no caiga. Entonces, fíjese, ahora nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, ya salí de esa ruina, ¿verdad? Ya salí de ese pecado en la cual me afectaba mi vida espiritual. Bueno, ahora lo que voy a hacer es velar por mi vida espiritual, velar para que mi pie no vuelva a resbalar y no vuelva a caer de la gracia. Entonces, ¿qué es velar? ¿Verdad? Velar es cuidar, tener un sumo cuidado como nosotros caminamos con nuestro diario vivir. Estar apercibidos. Amén, es lo que quiere decir. Entonces, fíjese, ya cuando nosotros el cristiano, fíjese, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Y cuál es el llamado de parte del Señor? De que nosotros vengamos a razonar lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Sí.
cómo nosotros ¿Cómo estoy viviendo? caímos en Sí. eso. Cómo nosotros fue que de alguna forma caí ahí, pero ahora ya que estamos ahí, ahora razonar, porque Exacto. fíjese, la Biblia nos habla de muchas formas y nos tiene muchos ejemplos en las cuales nosotros nos podemos ilustrar de ellos, fíjese, y una de las formas en las cuales podemos ver un ejemplo de un personaje de que razonó y se dio cuenta de dónde había estado antes y a dónde estaba hoy, es el hijo pródigo. El hijo pródigo. Nos podemos agarrar de la parábola del hijo pródigo, fíjese. Lucas 15:17 dice: entonces él, volviéndose en sí, dijo: ¿cuánto, dice, los de trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pero yo aquí, dice, padezco hambre, dice el 18. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, fíjese, podemos ver, mi hermana Nina, que él, cuando estaba ahí desolado, ya no tenía nada, le había terminado toda la herencia que su padre le había dado, él razonó. Por un momento dijo: bueno, estuve en la casa, tuve abundancia de pan, tuve los cuidados de mi padre, pero ahora me encuentro aquí, sin casa, sin abundancia de pan. Es que no apreció lo que había en la casa. A ver, no apreciaba. entonces podemos ver eso ahí, mi hermano. Sí, es cierto. Y el Señor, en su gran misericordia, viene y lo hace volver en sí. Regresa a la casa. Pero te digo a ti, o te decimos a ti, te instamos, te motivamos, te exhortamos para que, si tú te has alejado del camino del Señor, regreses a la casa del Señor. Regresa a Él, a su reino, para que el Señor venga y haga de ti. Tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque eso no es, la salvación no se quita, pero cómo estás viviendo. Por eso es que cuando nosotros viene y cuando el Señor dice arrepiéntanse, ¿por qué nos dice arrepiéntanse? Porque el Señor viene y Él quiere nuestra voluntad. Mire, nuestro cuerpo es de Él, nuestro espíritu es de Él, pero nos pide nuestra voluntad, porque por eso dejó libre albedrío. Entonces el Señor viene y dice arrepiéntase, pide perdón, pidamos perdón. Entonces, y nosotros venimos, pero un arrepentimiento genuino, que venga y nosotros vengamos compungidos delante del Señor para pedir perdón, así como dijo el hijo pródigo, a decirles al papá, él lo que quería era estar como uno, aunque sea como uno de los trabajadores. Y ¿qué le dijo el papá? Todo lo vistió, le hizo fiesta y todo. Entonces el Señor a nosotros viene, y por eso es que me llama tanto la atención y bendita palabra tan bella que es, que aparentemente cuando alguien aquí en la iglesia acepta al Señor como Salvador o en cualquier lado, ya no pasó nada. En el cielo hay una cosa espiritual tremenda, porque allá en el cielo hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, y aparte de eso, hermano, en ese momento están escribiendo su nombre en el libro de la vida. Aparte de eso, está entrando el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo dentro de nosotros, revive nuestro espíritu. Entonces todo eso es para que nosotros vengamos y no acampemos en este lugar que es risa. Entonces, por eso, como lo que usted decía, nosotros que estamos, gracias al Señor por misericordia, ¿verdad?, trabajando en la obra de Dios, estamos firmes, digamos. Por eso nos avisa el Señor: hello Nina, hello Walmart. No es, mira, tú que te sientes que estás firme, mira que no caigas. Amén. Bendita palabra en Corintios, lo que nos avisa el Señor. Amén. Entonces, fíjese, podemos ver a través de esta enseñanza que, punto número 1, nosotros tenemos que pensar y razonar de dónde nosotros hemos caído. Sí. Pero fíjese, otra de las cosas es que nosotros tenemos que pensar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que nos hizo, dice, caer en esa condición en el estado que antes estábamos y en el que estamos hoy. Entonces vimos al hijo pródigo de que él pudo ver antes su estado, porque él se fue antes y ahora. Él de alguna forma razonó el antes y ahora. Antes tuve abundancia, tenía todo, estaba en la casa, mi papá me cuidaba, mi papá me daba esto, pero estaba viviendo el ahora, porque el ahora ya no tenía nada. Entonces podemos ver nosotros es necesario que nosotros, pues, si hemos caído en esa ruina, si nosotros estamos ahí, de alguna forma nosotros tenemos que ver, razonar, bueno, ¿qué me sucedió? ¿De dónde yo caí? Fíjese, si nosotros nos vamos a 2 de Samuel 12:7, ahí encontramos la historia que nos estaba hablando mi hermana Lina. Entonces dice: Natán dijo a David:
tú eres aquel hombre, dice. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Yo te ungí, dice, rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Entonces, como no hay tiempo para decir acerca de toda la historia del rey David, podemos ver nosotros de que el rey David empezó con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Caer en la ruina, caer en pecado, todo empieza con un pensamiento. El rey David pensó en esa mujer, ¿verdad? Y sus ojos se desviaron. Se desviaron. Y entonces eso concibió y dio a luz el pecado. Y por eso él cayó en esa ruina, mi hermana. Fíjese que cuando dice en Apocalipsis, cuando nos manda el Señor a que primero nosotros vengamos y pensemos de dónde hemos caído. O que la persona, bendito es Dios, que nosotros, Dios, pues estamos perseverando, nosotros estamos firmes. Pero tenemos que tener cuidado de no caer. Ok, pero ahora viene y el Señor a esa persona que puede haberse alejado del Señor, que mire su condición, que lo hizo caer, el que dice, como se dice, el antes y el presente. Entonces, pero que se arrepienta, porque dice Apocalipsis 2:5, dice, date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti, cambiaré tu candelero de lugar. Eso haré si no te arrepientes. Es el juicio, porque el Señor nos avisa. Aquí le está hablando el Señor a una iglesia, y aquí no está hablando a nosotros, está hablando a un cristiano, para que venga y se dé cuenta, recapacite y que piense, ¿de dónde yo he caído? Yo me quiero recuperar. Entonces el Señor viene y le dice, entonces te quieres recuperar, entonces vuelve a lo que antes sabías hacer. ¿Qué sabías hacer? Adorar, alabar, servir, gozarse en el Señor, leer su palabra. Entonces, porque le dice el Señor, si no te arrepientes y no vuelves a hacer lo que antes eras, entonces de lo contrario iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Entonces, si estaba aquí en lo bueno, lo pasa el Señor para acá. Y viene, y eso haré de ti todavía, le avisa el Señor, dice que misericordia, y eso haré de ti si no te arrepientes. Se lo avisa. Entonces podemos ver, sacar de lo que usted estaba diciendo ahorita, mi hermana, como segundo punto es arrepentirse. Sí. Nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Si hemos caído ahí, arrepentirnos y decir, ¿de dónde caí yo, verdad? Por lo que decía Apocalipsis 2:5, ¿verdad? Recuérdate, dice. Por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete, dice. Entonces podemos nosotros sacar de ahí que nosotros tenemos que arrepentirnos y hacer las obras del principio. Amén. ¿Cuáles son las obras del principio? ¿Verdad? Cuando nosotros recién no conocimos al Señor nosotros, sino Él nos encontró. Él nos encontró. Nosotros de encontrar al Señor no lo buscábamos. Él nos andaba buscando. Amén. A nosotros. Amén. Entonces podemos decir nosotros que cuando nosotros empezamos en el caminar, cuando el Señor nos encontró porque andábamos perdidos, lo que nosotros teníamos el enamoramiento, el primer amor. Nosotros queríamos abrir la iglesia, aunque no hubieran servicios, nosotros queríamos abrir la iglesia, nosotros éramos los primeros que estábamos en las primeras filas. Pero ¿qué sucedió? ¿Verdad? Como que se enfrió eso, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla y nos dice, arrepiéntete de donde has caído y haz las cosas que hacías al principio. Aquello como tú me buscabas con esa fervor que tú querías vivir en santidad. Mira, leías mi palabra te hablaba, tú llorabas, todo eso, ¿verdad? Hay que empezarlo a hacer porque de alguna forma como que nos hemos olvidado. Yo miro nosotros somos la novia esposa de Cristo. Amén. Y yo miro esto como un matrimonio. Digamos, el matrimonio, cuando somos novios, entonces nosotros venimos y que pensando, miramos hasta, como decía alguien, hasta en la sopa miramos el nombre de la persona que queremos, de la que estamos enamorados, y aquel viene y aunque sea flores de un jardín, viene y lo corta y nos lo lleva. Pero hermano, después cuando se casan, en el matrimonio se va perdiendo eso, se va enfriando. Entonces ya no están aquellos pensamientos hacia el amado, o las flores hacia la amada, las atenciones a la amada, que abrir la puerta, que a ver, yo te voy a cuidar. La persona, la mujer viene y ya no se arregla. Antes se arreglaba para el esposo cuando iba a llegar el novio.
ahora ya casada ya no. Entonces yo miro esto, hermano, no estoy equivocada, pero yo lo miro así, como un matrimonio. Nosotros somos la novia esposa de Cristo y tenemos que embellecernos, pero que sea el Espíritu Santo que nos engalane, para que nuestro amado venga y esté contento con nosotros. Entonces la esposa tiene que arreglarse, si vamos al matrimonio, para que el esposo, cuando llegue el amado del trabajo, ella esté bonita como antes, cuando él la trajo, cuando él se enamoró de ella. Entonces viene y en el caminar del cristiano venimos nosotros, muchas veces nos acomodamos, nos vamos enfriando. Oh, el amor del principio, qué lindo, como usted dice, queríamos abrir la iglesia, que todos los días fueran cultos, que preguntamos si cuándo iba a haber vigilia, ayunos y todo. Pero ¿qué pasó? Se va enfriando la gente conforme va pasando los años o el tiempo, y viene, y ahí es donde nos vamos alejando del Señor. Entonces el Señor quiere el amor del principio. ¿Dónde está tu amor del principio? Es lo que nos pregunta. Amén. Entonces, fíjese, de acuerdo a lo que estamos redactando ahorita, fíjese, podemos ver a un David que recibió el perdón de parte de Dios, porque David de alguna forma se compungió, sí, ¿verdad? No solamente hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento dentro de él, ¿verdad? Sino que se compungió, ¿verdad? Fíjese, podemos verlo en 2 Samuel 12:13, dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Entonces Dios perdonó a David porque él se arrepintió, dice, de todo corazón. Nosotros es necesario que pidamos perdón, dice. Fíjese, el Señor, pero sinceramente, compungirse, fíjese, el Señor quitó el pecado de en medio de él. ¿Por qué lo hizo? Porque el niño, el fruto de ese pecado murió. Entonces podemos decir nosotros que hubo un cordero. El pecado deja frutos, sí, y deja secuelas. Fíjese, pero la sangre, la misericordia, el perdón del Señor Jesucristo es más que suficiente para desarraigar todo eso. Así es. Entonces nosotros no podemos agarrar de decir: bueno, es que el Señor no me perdona, porque hice esto, porque hice que... Y el diablo nos quiere tener ahí, que el Señor lo reprende. El diablo nos quiere tener ahí, porque no quiere. Si llegamos a la iglesia y nosotros está la adoración y no queremos levantar las manos, ¿verdad? Porque de alguna forma nos sentimos sucios, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? El pecado huele feo, ¿verdad? Delante del Señor. Y el enemigo que acusa. Entonces, de alguna forma, ahí en nuestra mente está el acusador: no, porque hiciste esto, no puedes levantar tus manos, ¿verdad? Pero es donde nosotros nos tenemos que agarrar, de decir: bueno, Señor, yo me arrepiento de lo que hizo, porque fue lo que hizo David. Sí, amén. David se compungió, no solamente hubo un remordimiento en él por lo que había hecho, sino de alguna forma David dijo: bueno, pequé, Señor, me aparté, ¿verdad? Pero ahora, Señor, te pido perdón, ¿verdad? Y de nuevo el Señor mandó al profeta Natán. Bendito Dios, que tiene cuidado. El Señor vuelve y le dice, ¿verdad? El Señor ha quitado el pecado de en medio de ti. Dice: no morirás, mi hermana. Sí, amén. Eso, mi hermana. Qué lindo. Fíjese que el trabajar en la obra del Señor es tan importante, hermano, porque nosotros ahí venimos, nos metemos a servirle al Señor, y ahí nosotros vamos creciendo. Y aquella persona que un momentito se enfría, el servicio como ayuda. Amén. De una manera extraordinaria. Pero fíjese que qué tremendo, que me llama tanto la atención. Ahí nos cita Samuel 12:20, no sé si se lo tienen. Samuel 12:20, pero qué tremendo que en Marcos, hermano, nosotros si trabajamos en la obra del Señor, si nosotros venimos y no caemos en este campamento o en esta jornada de risa que significa destrucción o ruina, venimos nosotros, y si nosotros nos mantenemos firmes, si no caemos, venimos y vamos a tener parucías con el Señor. Entonces nosotros sabemos, ya todos sabemos aquí que son parucías, pero viene y el Señor nos dice entonces que cuando Jesús resucitó, dice, cuando el Señor Jesucristo resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aleluya, y de la que le había echado 7 demonios. Pero ella vino y fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros del Señor Jesús y que estaban tristes y lloraban. Entonces quiere decir que el Señor viene y dice: nosotros, ¿cuál va a ser nuestro galardón? Esa es la novia esposa de Cristo, ser arrebatados. Pero el Señor viene y se nos va a aparecer.
Increíblemente, aunque usted no lo crea, como tal vez puede haber alguien que va a decir, esas son mentiras. No, es realidad, porque escrito está en la palabra de Dios. Que tendremos nosotros amores con Él. Que Él nos va a avisar. Él nos va a decir, se va a aparecer. No nos va a decir, mira, mañana en la mañana o a las 9:05 de la noche te vas a ir arrebatada. No, eso no nos va a decir. Nosotros tenemos que estar luchando por esto. Firmes. Entonces, nosotros podemos decir que ya trabajando en la obra, haciendo la obra del Señor, guardando su palabra, entonces solamente así nosotros tendremos parucía. Encontramos otra palabra también en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces podemos decir nosotros que en el trabajo, en el guardar la palabra, ya cuando nosotros hayamos salido de esa ruina, estemos firmes, caminando en el Señor, entonces solamente nos queda nosotros esperar que el Señor se nos aparezca. Claro, hay que vivir nosotros en santidad, dice. Amén. Pero si nosotros hacemos lo que el Señor, si nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, fíjense, encontramos algo en Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto, dice, de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Entonces, dice, las obras, dice, arrepiéntete de las obras que antes y haz las obras que antes hiciste, si no vendré y quitaré tu candela. Entonces nos quitará la luz, dice. Si no, fíjese, si nosotros somos hijos de Dios, dice, ya conocemos la verdad, por tanto nosotros tenemos que cuidar cómo nosotros caminamos. Dice la Biblia que por su fruto los conoceréis. Amén. Por su testimonio los conoceréis. Encontramos otra palabra en Lucas 12:47, dice, aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor, dice, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, si nosotros ya conocemos la voluntad del Señor, ya sabemos quién es nuestro Señor, ¿qué es lo que nos pide? Tenemos que ahora nosotros salir, mi hermano. Ya no quedarnos nosotros ahí, hermano. Amén. Y fíjate, si tú por alguna razón te separaste de los caminos del Señor y estás en ruinas, o a lo mejor no conoces al Señor, hoy nosotros te vamos a invitar que hagas un paso de fe. Amén. El propósito de estas enseñanzas es de poderte presentar a Jesucristo como tu Salvador, si no lo conoces, y si pues te apartaste de la gracia, pues que vuelvas otra vez a los caminos. Amén. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, llena mi vida. En el nombre de Jesús te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre. Amén.